Queridos hermanos, muy buenas noches a todos. La gloria y la alabanza sean a nuestro Dios, que nos permite hoy nuevamente, por su gracia, tener este tiempo de estudio bíblico para todos ustedes. Reciban un cordial saludo y un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegra mucho hoy poder estar nuevamente a través de este medio, transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Reunirnos para un propósito santo, para un propósito en el cual nosotros lo único que buscamos es la edificación de sus almas a través del estudio de la santa palabra de Dios. Así que bienvenidos hermanos los que ya se han conectado. Sea Dios hablando hoy a sus corazones, ministrando a sus vidas con el poder de su santa palabra. Entonces, hermanos, a los que ya estén conectados, compartan el link con algún amigo, con algún conocido. Repórtenos su conexión, háganos saber que usted está al otro lado de la pantalla, conectado, y eso es ánimo para nosotros también saber, porque el propósito de esta transmisión son ustedes, la edificación de su alma, de su espíritu a través del estudio de la palabra de Dios. Así que bienvenidos mis hermanos, compartan el link y háganos saber su conexión. Los que ya estén conectados, les invito a que oremos, a que levantemos un clamor a Dios, una oración de acción de gracias y encomendemos el estudio, nuestras vidas en las manos del Todopoderoso, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que los que ya estén conectados, inclinen su rostro conmigo y en una reverencia de corazón, oremos a nuestro buen Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, a ti venimos en esta hora de la noche, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad, reconociendo que solo tú eres santo, reconociendo que en ti están las profundidades del universo, las insondables riquezas de tu gracia provienen de ti. Al contemplar la obra de tu creación, nuestra mente y nuestro ser se quedan pasmados, abismados, Señor, de ver tu grandeza, tu poder y tu magnificencia. Y por eso, mi buen Dios, en esta noche te adoramos, te bendecimos, te damos gracias y encomendamos a ti nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, Padre. Encomendamos, Señor, la iglesia, cada uno de sus miembros. Toca sus corazones, Padre bendito. Háblales por el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Danos un corazón sensible a tu voz. Dios mío y Señor mío, en tus manos está nuestra vida. La vida de todo ser humano depende de ti, Señor, porque tú eres el artífice de toda vida. Tú la das y tú la quitas. Por eso nos encomendamos a ti con santo temor y reverencia, dándote la honra y el honor, a ti que vives por los siglos de los siglos, que eres eterno, sin principio, sin fin. A ti venimos, Dios eterno, y te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que nos das a diario, el techo, los alimentos, el oxígeno para respirar, Señor, los medios de gracia de tu palabra para edificar nuestro espíritu. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, quien entregó su vida en la cruz para salvarnos y darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Encomendamos, mi buen Dios, esta noche el estudio y te pedimos que nos hables, que nos ministres, Señor, que podamos entender tu santa y perfecta voluntad para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, y guíame en mis palabras.
Te encomiendo, Señor, mi vida, mis palabras que van a salir de mi boca esta noche. Permite que lo que diga, que lo que enseñe, te honre a ti, honre tu palabra y sea de gran provecho y bendición a cada uno de los que escuchan. Te pido estas cosas, glorioso Dios, en el santo y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por nuestro país. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das y provees. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero enviar un saludo a nuestro hermano Jaime Díaz, que está conectado con nosotros. Hermano Jaime, bienvenido, Dios lo bendiga, hable a su corazón, le dé paz, fortaleza espiritual y sanidad en su cuerpo. Carmencita Cuervo también está conectada con nosotros. Bienvenida, Carmencita, Dios la bendiga, la guarde, la fortalezca y le dé paz. Jason Ortiz también se conecta con nosotros esta noche. Hermano Jason, bienvenido, Dios lo bendiga y lo guarde a usted junto con su familia. Alfredo Rincón también está conectado con nosotros. Hermano Alfredo, bienvenido, Dios lo bendiga, lo guarde y lo ayude en todas sus cosas. La hermana Olga Estrella, también Olguita, bienvenida, Dios te bendiga, te guarde y hable Dios a su corazón esta noche. Elena Aguirre también se conecta con nosotros, bienvenida. Hermana Elena, Dios la bendiga y la guarde. Hermano Víctor Rubiano también se conecta con nosotros, Dios lo bendiga y hable a su corazón esta noche junto a su esposa. Carmenza Gómez también está conectada con nosotros, Dios la bendiga y la guarde, hermana Carmenza. El hermano Juan Sierra también se conecta con nosotros, Dios lo bendiga, hermano Juan, y hable a su corazón y a todos los demás hermanos que estén conectados, sea Dios hablando a sus vidas, sea Dios mostrándoles la perfecta voluntad que Él escribió y dejó plasmada con nosotros en su santo libro. No siendo más, vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. En nuestra meditación y recorrido por el libro de los Salmos, el día de hoy concluiremos el estudio del famoso Salmo 51, del cual ya hemos tenido 2 estudios. Y el día de hoy consideraremos la última sección, los versículos 13 al 19 de este famoso salmo. Este pasaje, esta sección, corresponde a la última sección de las 3 en las que dividimos el salmo para su estudio. Así que les invito a leer los versículos 13 al 19. Abran su Biblia, por favor, y lean conmigo Salmo 51, 13 al 19. Dice así la palabra de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Amén, amén. Este será el texto en el cual vamos a meditar en este día, los últimos versículos del Salmo 51, que van del 13 al 19. En las 2 enseñanzas pasadas consideramos cómo el salmista David, después de haber sido confrontado con su pecado, se arrepintió sinceramente e hizo confesión sincera de su pecado a Dios. Y después suplicó
por una profunda transformación a su vida. El día de hoy miraremos el fruto del perdón otorgado por Dios a David. Así que la enseñanza para hoy lleva por título el fruto del perdón. Una de las verdades más hermosas de la vida cristiana es que cuando Dios restaura un corazón, no solo lo levanta, sino que también lo transforma profundamente. Le hace una nueva criatura. El arrepentimiento genuino nunca se queda estancado. No es solo lágrimas, no es solo dolor, no es solo heridas, no es solo reconocimiento del pecado. El arrepentimiento bíblico produce cambios visibles, frutos reales que se evidencian en una vida diferente, en una vida transformada, en una vida que realmente se evidencia el cambio que Dios obra en esa persona. En los versículos 13 al 19 del Salmo 51, el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy, David describe lo que ocurre después del perdón, después de la limpieza, después de pedir un corazón nuevo. Aquí en este pasaje encontramos los frutos del corazón restaurado por Dios. Así como un árbol sano produce buen fruto, un creyente restaurado por Dios produce evidencias claras de esa restauración. Este pasaje nos muestra cuáles son esas evidencias de un genuino y verdadero arrepentimiento. Nuestro pasaje entonces lo estudiaremos meditando versículo a versículo. Veamos nuestro primer versículo, el versículo 13. Dice así: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En primer lugar, el versículo nos dice que el corazón restaurado guía a otros a Dios. Es decir, después de que Dios obra en nosotros una restauración, ese corazón restaurado se convierte en guía de otros para que vayan también a Dios. Noten nuevamente el texto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, dice el salmista. David dice: Señor, cuando tú me restaures, yo voy a enseñar a los transgresores de tu palabra como yo, para que se conviertan a ti, como yo también me convertí a ti. Observa entonces la palabra entonces, valga la redundancia. Observen la palabra entonces mencionada en el versículo 13. Esta palabra entonces quiere decir después de ser limpiado. Entonces, o después de ser renovado, después de que Dios ponga en mí un espíritu recto, entonces podré ayudar a otros para que entiendan su pecado, se arrepientan y se conviertan a ti. Es lo que está diciendo David en este texto. La respuesta verdadera de la palabra de Dios cuando uno es restaurado nos lleva a que la persona no se esconda, sino que ministre a Dios. El arrepentimiento verdadero lleva a la persona a que no se esconda, sino que sirva a Dios, que se convierta en un instrumento de bendición a otros. La restauración verdadera entonces produce un cambio, produce un fruto que se evidencia en compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un cristiano que ha sido consciente de lo mucho que el Señor le ha perdonado,
habla de la gracia y del perdón del Señor a otro pecador que comete los mismos pecados que él. Un creyente restaurado y perdonado por Dios se convierte en instrumento para levantar a otros. Así que si tú has sido restaurado y perdonado por Dios, tú debes ser un instrumento en las manos de Dios para llevar el conocimiento de Dios a otros, y ese pecador al cual tú le compartes también experimente el gozo de la salvación, el gozo del perdón, el gozo de una restauración. David entiende que la obra de Dios en su corazón no se queda en él, sino que él fue restaurado para enseñar a otros pecadores los caminos de Dios. En otras palabras, Dios no nos restaura para que nos quedemos solamente con nuestra restauración y ya, con nuestro perdón y ya, sino que Él nos restaura para enseñar a otros pecadores los caminos de Dios. Es decir, se convierte en un guía que lleva a otros al arrepentimiento y a la transformación de su corazón. El texto dice: los pecadores se convertirán a ti. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque entenderán que han pecado y que Dios es la fuente del perdón y de la misericordia. El corazón del restaurado lleva a otros pecadores al restaurador, porque él entiende que él no lo puede cambiar, pero que sí puede llevarlo al que puede cambiar al pecador. El pecado había debilitado a David, pero el perdón de Dios le da un nuevo propósito: ser un instrumento para la gloria de Dios y la salvación de otros. Así también nosotros debemos anhelar, hermanos, ser instrumentos para la gloria de Dios y la salvación de otros. Hermanos, el verdadero arrepentimiento resulta en una vida transformada e impulsada por el deseo de honrar a Dios y proclamar su justicia. Quizás tú dices: Señor, yo te fallé, he cometido graves pecados, no soy digno. Tú no puedes usarme, yo no soy digno. Pero precisamente, hermanos, el Dios que te restaura es el Dios que usa al restaurado para la gloria de su nombre. Hermanos, no hay mejor evangelista que un pecador arrepentido y perdonado. Ellos testifican del gran amor perdonador y restaurador del Señor Jesús. Así que si yo he sido restaurado, si yo he sido perdonado por el Señor, yo debo procurar ser instrumento de Dios en sus manos para llevar el conocimiento de aquel que restaura y perdona los pecados a otro que está perdido en sus delitos y pecados. Pasamos ahora a los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Vemos en segundo lugar en estos dos versos que el corazón restaurado vuelve a adorar a Dios. David sabe que su pecado ha silenciado sus labios para alabar a Dios, porque cuando la culpa pesa en nuestra conciencia, la adoración al Señor se apaga, se silencia, porque se pierde el gozo de la salvación. Pero cuando Dios perdona y quita nuestra culpa, nuestra boca se abre para alabar y exaltar las maravillas de su gracia y su infinita misericordia a nuestro favor. Lean conmigo nuevamente el versículo 14 y 15. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Notan?
que ahora David pide al Señor que lo libre de sus pecados para que él pueda cantar su justicia y abrir sus labios y publicar su alabanza. Dios libera la conciencia de nuestro pecado. Por eso David reconoce en el verso 14 la gravedad de su pecado y le pide a Dios que lo libre de homicidios. David es consciente que cometió homicidio al ser el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Él está reconociendo que es un asesino intelectual porque mandó poner a Urías Eteo en lo recio de la batalla a propósito para que lo mataran. Y por eso suplica a Dios, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Uno muy fácil podría cometer un homicidio en una rabia, en una ira, hermanos, o atropellar a alguien en el carro. Que Dios nos libre de cometer un homicidio, de matar a alguien. Debemos clamar al Señor que no permita que nuestras manos se ensucien de sangre. Y por eso Él dice, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Y luego dice algo hermoso, cantará mi lengua tu justicia. El perdonado reconoce que solo Dios es su salvación y que ese Dios de su salvación es el único que lo puede librar de homicidios. Debemos siempre reconocer a Dios como el Dios de nuestra salvación. Aquí David reconoce que solamente Dios es justo. En razón de esto, canta de la justicia de Dios, que es perfecta y digna de exaltación todos los días de nuestra vida. Cantar de la justicia de Dios es alabar a Dios por sus justos juicios, porque nuestros juicios son pecaminosos e incorrectos. Por eso Él, en el Salmo 71, versículos 15 al 16, dice lo siguiente, Salmo 71, 15 al 16. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Amén. Vemos aquí como David dice, mi boca publicará tu justicia. Y aquí en el Salmo que estamos viendo también dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aquí le está diciendo en el Salmo 51 que abra sus labios porque sus pecados han cerrado sus labios. Él se siente impuro e indigno de proclamar a Dios y la justicia de Dios porque ha pecado. Y por eso una persona restaurada anhela publicar la justicia de Dios después de ser perdonado. Dice aquí en el Salmo 71, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Él anhela publicar los hechos de salvación, la justicia de Dios todo el día, aunque no sé su número. Los hechos de justicia y de salvación son sin número. Luego en el verso 16 dice, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Hermanos, Dios es un Dios justo. En Él no hay injusticia y nosotros debemos anhelar como David publicar su justicia, adorar a Dios en su justicia y santidad. Y continúa diciendo el versículo 15 del Salmo 51. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David reconoce que debido a la vergüenza de su pecado, sus labios se han enmudecido y no puede adorar a Dios. Reconoce que si Dios no lo habilita, no lo puede hacer. Se siente sucio y se siente mudo e impedido para alabar a Dios por su pecado. Por eso clama
y le dice, Señor, abra mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque Él sabe que el único que lo puede restaurar y habilitar para volverlo a alabar, para volver a proclamar la grandeza de Dios y gozarse en su presencia, es Dios mismo y no ningún otro. Amados hermanos, el pecado nos roba el gozo, nos roba la culpa, nos quita la alabanza y enmudece nuestros labios. La culpa del pecado no nos deja alabar a Dios. Por eso el perdón del Señor y su misericordia nos devuelve el fruto del gozo, la alabanza y la adoración al Señor. Cuando tú y yo experimentamos el perdón de Dios por las Sagradas Escrituras, cuando entendemos que Dios es el único que nos puede perdonar y limpiar, cuando fallamos, cuando vamos a Él y le confesamos nuestros pecados arrepentidos, Él nos devuelve el fruto del gozo, la alabanza y la adoración al Señor. Nos inclinamos ante Él y le decimos, Señor, gracias, te alabo por tu perdón, por tu misericordia inmerecida para conmigo. Así que, hermanos, si la adoración ha disminuido en tu vida y si el amor por Dios ya no es el mismo que antes, es porque hay pecado en tu vida que está cegando los ojos de tu entendimiento y te está desviando del propósito eterno para el cual Él te creó. En consecuencia, debes arrepentirte de tu pecado y pedirle al Señor, como David, que le devuelva el gozo de su salvación. No permitas que el pecado te desvíe y le robe el gozo de su salvación. Vuelve al Señor en arrepentimiento y fe, reconociendo sus ídolos, su pecado, y pídele al Señor que restaure en su vida el gozo de su salvación. Que usted pueda abrir sus labios y proclamar con gozo su alabanza. Y continúa diciendo el versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo le daría. No quieres holocausto. Hermanos, el corazón restaurado no se conforma con ritualismos religiosos. Por eso Él dice, tú no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. El sacrificio y los holocaustos eran los sacrificios que ofrecían los israelitas para el perdón de sus pecados. Era un rito externo que se hacía en reconocimiento de que esa víctima moría en su lugar. Y aquí David dice, porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. ¿Por qué no quiere sacrificio? No quiere holocausto el Señor. David hace una declaración sorprendente en este pasaje. Los sacrificios eran ordenados por Dios. Sin embargo, David entiende que ningún rito cubre un corazón sucio. Dios no quiere actividades sin arrepentimiento, queridos hermanos. No quiere culto sin obediencia. No quiere música sin entendimiento y sin corazón. No quiere servicio sin santidad. El problema no está en el rito, amados hermanos, ni en los sacrificios. El problema está en el corazón que lo ofrece, que cree que con el acto externo complace y satisface a Dios. Ese es el problema. Creer que los ritos satisfacen a Dios. Pero Dios va mucho más allá y mira mucho más allá del rito externo. Él mira nuestro corazón. Hermanos, podemos asistir al culto cada domingo juiciosamente. Cantar, servir, llorar, levantar las manos. Y aún así estar lejos de Dios si el corazón no está quebrantado y genuinamente arrepentido y admirado de la grandeza, de la bondad y del amor de Dios.
la religiosidad sin arrepentimiento y la genuina humildad es repulsiva para Dios. La religiosidad sin arrepentimiento y una genuina humildad si no tiene arrepentimiento no sirve para nada, hermanos. Por eso el versículo 17 dice, lo que le agrada al Señor. Observen lo que dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? No tu apariencia, no tu perfección, no tu fuerza, no tu sabiduría. Dios quiere un corazón quebrantado y humillado ante Él. Eso es lo que el Señor quiere. Espíritu quebrantado es lo que el Señor quiere. El espíritu quebrantado se refiere a una mente o a un alma aplastada bajo el peso de la culpa, consciente del pecado que ha cometido ante Dios. Es el reconocimiento sincero de la propia maldad y la incapacidad de arreglar las cosas por su propia cuenta. Eso es un espíritu quebrantado. Es reconocer que yo soy incapaz de arreglar las cosas por mi propia cuenta. Es humillarme ante Dios y pedirle que me perdone y que me restaure porque yo mismo no puedo. Es reconocer que mi pecado me hace abominable a los ojos de Dios. Es reconocer que mi pecado me ha desviado y que yo me he ensuciado y que ahora soy repulsivo a los ojos de Dios por mi propia maldad. Eso quiere decir espíritu quebrantado. Pero el texto también dice corazón contrito y humillado. Y esto significa tener un corazón arrepentido, dolido por el pecado cometido contra Dios. Y estar dispuestos a someterse por completo a su voluntad sin resistencia ni resentimiento contra Él. Así que aquí tenemos dos palabras clave. Espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado es lo que Dios no desprecia. En esencia, Dios no desprecia a quienes reconocen humildemente su condición de pecador y buscan su perdón con corazón sincero y humillado. De hecho, esa es la ofrenda que Él acepta y no ninguna otra. Por eso dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere un corazón contrito. Contrito significa triturado, demolido, como un corazón que ya no puede más esconder su pecado ni excusarlo. Y aquí viene lo glorioso. El corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Eso es lo más glorioso del texto. Hermanos, estas palabras son una promesa, una garantía, son un refugio para el pecador humillado. Hermanos, Dios resiste al orgulloso, pero jamás resiste al arrepentido, al humilde, al de corazón contrito que se humilla delante de Él, reconociendo su indignidad, reconociendo su bajeza y la maldad de su corazón. Bendito sea el Señor. Hay esperanza para el pecador en este texto. En el Salmo 34, versículo 18, leemos lo siguiente. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano, dice el texto, está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Las dos palabras, quebrantados y contritos. El Señor está cercano y los salva. En el Salmo 147, versículo 3, leemos también,
Salmo 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria a Dios, qué palabras tan hermosas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es un pastor maravilloso que venda las heridas de sus ovejas, de su rebaño, que sana el corazón quebrantado de su pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que no importa el pecado que hayas cometido, querido hermano o hermana, no necesitas subir de rodillas a Monserrate ni lacerar tu cuerpo para que Dios te perdone. Solo necesitas arrepentirte y humillarte ante Dios de corazón, pidiendo su perdón y su restauración. Solo necesitas humillarte delante de Dios. Solo necesitas confesar su pecado, quebrantarse delante del Señor. Solo necesitas, hermano, humillarte. Y humillarte de verdad y de corazón, pidiendo su perdón y su restauración. El quebrantamiento sincero es la llave que abre la puerta de la gracia perdonadora y restauradora para el pecador. En resumen, el Salmo 51, 17 es el llamado a la sinceridad del corazón y a la humildad en la relación con Dios, entendiendo que su misericordia está disponible para aquellos que se acercan a Él con un espíritu verdaderamente arrepentido y humillado por su pecado ante el Señor. Ustedes recuerdan lo que pasó con el hijo pródigo, esa parábola tan hermosa. Allí tenemos un cuadro de lo que es un pecador que se arrepiente y vuelve al Señor. Dice en Lucas capítulo 15, versículos 18 al 20, las siguientes palabras. Lucas 15, 18 al 24, dice así: Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, dice el padre. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí tenemos el cuadro de lo que es un hijo arrepentido por su pecado, que se humilla y va ante su padre y reconoce su falta y le pide perdón, y se reconoce indigno de ser llamado hijo, se reconoce indigno, y por eso le pide al padre que lo haga como uno de sus jornaleros. Pero el padre le dice: Hijo, tú siempre has sido mi hijo y no dejaste de ser mi hijo. Y manda traer el mejor vestido y ponerle anillo en su mano y calzado en sus pies, porque venía todo andrajoso. Y manda matar el becerro gordo y matarlo y hacer fiesta, porque su hijo estaba perdido y ahora revivió, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahí tenemos el cuadro de lo que es Dios en su misericordia para con el pecador que se quebranta, que se humilla y pide perdón a Dios por su pecado. Y pasamos ahora al versículo 18 del Salmo 51. Dice así el versículo 18: Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. El corazón restaurado, hermanos, trae bendición a otros.
El texto dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Aquí David pasa de lo personal a lo comunitario. Entiende que su pecado como rey de Israel afectó grandemente a la nación. Fue como haber derribado los muros de Jerusalén y dejado vulnerable a su pueblo. Por eso le pide al Señor que edifique los muros de Jerusalén que él mismo con su pecado derribó. Recordemos que los muros en una ciudad era la protección de la ciudad y del pueblo contra los enemigos. Si los muros estaban derribados, el enemigo vendría y los destruía. Y David aquí dice que restaura los muros de Jerusalén, porque su pecado, aplicándolo en términos espirituales, ha causado mal, ha dejado sin barrera protectora a su pueblo. Fue como haber derribado los muros y deja ahora vulnerable a su pueblo. Por eso le pide al Señor que edifique los muros de Jerusalén que él mismo con su pecado derribó. Hermanos, una cosa es cierta. Cuando Dios sana al líder, bendice al pueblo. Cuando Dios levanta al padre, es bendecida la familia. Cuando Dios restaura al esposo, se fortalece el matrimonio. Cuando Dios restaura al creyente, se fortalece la iglesia. Esa es la verdad. Por eso aquí David deja de pensar ahora en sí mismo, ya ha pedido perdón, se ha arrepentido, Dios lo ha perdonado y ahora piensa en el bien y en la restauración de su pueblo al cual le causó mal por su pecado. David ora por la restauración de los muros de Jerusalén. Y esto significa orar por la protección y la estabilidad espiritual de su pueblo, al cual él afectó por su pecado. Ya no solo piensa en su propia restauración, sino en la restauración y la protección espiritual de su pueblo, al cual él lideraba. Así que tu arrepentimiento bendice a tu hogar y a tu iglesia. Tu santidad bendice a tu hogar y a tu iglesia. Tu obediencia bendice a tu hogar y a tu iglesia. Hermanos, esa es la verdad. El arrepentimiento, la santidad y la obediencia traen bendición al hogar y a la iglesia. Pasamos ahora a nuestro último versículo, al versículo 19 de nuestro pasaje en el Salmo 51. Dice así: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. El corazón restaurado ofrece adoración que Dios acepta. Y ofrece adoración no solamente de aquel que pecó contra el Señor, sino también adoración de aquellos a los cuales Él ofendió y trajo mal sobre ellos por su pecado. Vuelvan a leer conmigo el texto. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, dice David, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán, se está refiriendo al pueblo, entonces ofrecerán becerros sobre su altar en adoración al Señor. El último versículo entonces mencionado aquí, menciona 2 veces la palabra entonces. Noten ustedes, al principio dice entonces y en la última parte dice entonces. La palabra entonces es un conector de texto que une la idea anterior con lo que va a decir a continuación. Es como si David dijera, después de todo lo anterior viene esto. Entonces, o después de lo anterior, te agradarán los sacrificios de justicia. En los versículos anteriores, en los versículos 16 al 17, David establece que los sacrificios externos por sí solos no bastan para expiar el pecado, porque Dios prefiere un corazón contrito y humillado. Eso es lo que había dicho anteriormente. Pero aquí,
en este último versículo, en el verso 19, la palabra entonces indica una consecuencia. Una vez que el perdón ha sido otorgado al pecador y el corazón ha sido limpiado y restaurado, como pidió en los versículos 1 al 15 del Salmo, los sacrificios rituales adquieren su verdadero valor delante de Dios. O sea, hay cosas que nosotros hacemos externamente que tienen un valor profundo a los ojos de Dios si se hacen de manera verdadera, verdadera legítima al Señor. Dice que los sacrificios rituales adquieren su verdadero valor delante de Dios cuando uno es perdonado. Es decir, ir a la iglesia, cantar, leer la palabra, orar, todo eso ofrendar, adquiere un verdadero valor cuando nuestro corazón es perdonado y lo hacemos con la intención y el propósito correcto. Los sacrificios de justicia mencionados en el texto no se refieren a sacrificios hechos para ganar la justicia, sino a ofrendas presentadas por personas que ya han sido justificadas, en este caso el pueblo, a personas que ya han sido perdonadas y restauradas a su relación correcta con Dios. En otras palabras, son expresiones de gratitud y adoración que fluyen de un corazón limpio y obediente porque han entendido el perdón y la misericordia de Dios. Por eso cuando uno va a la iglesia va porque quiere adorar a su Dios, porque quiere exaltarlo y estar en su presencia en comunidad con los que aman al mismo Dios, con los que creen en el mismo Salvador, con aquellos que comparten su misma fe. En otras palabras, son expresiones que se hacen en comunidad, en gratitud, adoración a Dios, con un corazón limpio y obediente. Luego el texto dice, holocaustos y ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto alude a las ofrendas rituales del Antiguo Testamento que hacían los israelitas y que simbolizaban la restauración de la comunión con Dios y la reanudación de una adoración conforme a sus mandamientos. Una vez que la barrera del pecado ha sido eliminada a través del arrepentimiento genuino y el perdón divino, hermanos, en esencia, eso es lo que el texto nos muestra. El versículo 19 nos muestra que el arrepentimiento verdadero y la reconciliación con Dios no anulan los actos de adoración externos, sino que les dan su verdadero significado y su propósito. Primero, arrepentimiento, luego perdón, primero quebranto, luego adoración aceptada, primero corazón limpio, luego sacrificios válidos. Queridos hermanos, esto indica que cuando el corazón es restaurado por Dios, todo lo demás está bien. Ese es el orden de Dios. Yo puedo aparentar, hacer muchas cosas de manera externa, pero si mi corazón no está en sintonía con Dios, todo lo que yo haga externamente es abominable a los ojos de Dios, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón y sabe cuando estamos actuando de manera sincera y obediente. Dios no busca, hermanos, impecabilidad en nosotros. Él busca sinceridad, busca arrepentimiento, humildad y dependencia de Él todos los días de nuestra vida. En conclusión, el Salmo 51 en su totalidad nos muestra la gran verdad de que es posible restaurar la relación con Dios después de un pecado grave como el que cometió David con Betsabé, adulterio y asesinato y mentira.
Entonces este salmo nos muestra la gran verdad de que es posible restaurar la relación con Dios después de un pecado grave. Dios no solo perdona, sino que restaura al creyente arrepentido a un estado donde su adoración es bienvenida y aceptada por Dios. El pasaje que estudiamos hoy nos muestra entonces los frutos de un corazón restaurado por Dios. En el versículo 13 podemos ver la restauración del pecador al servicio a Dios. En los versículos 14 al 15 podemos ver la renovación de la adoración. En el versículo 16, Dios rechaza el ritualismo vacío. En el versículo 17 podemos ver la humildad verdadera. En el versículo 18, impacto comunitario. David solamente no piensa en él, sino que piensa en su pueblo. Y en el versículo 19 podemos ver la adoración aceptada por Dios. Así que podemos concluir que hoy estudiamos 6 cosas: restauración del servicio, renovación de la adoración, rechazo al ritual vacío, humildad verdadera, impacto comunitario, adoración, aceptación por Dios. El arrepentimiento verdadero entonces no solo limpia, transforma, no solo perdona, sino que también cambia nuestro corazón. No solo restaura, sino que produce fruto para gloria y honra de nuestro Creador. Dios no rechaza al quebrantado de corazón. Él lo levanta y lo sana y lo hace instrumento útil en sus manos para su obra. Por eso es que David en el versículo 13 dice: entonces cuando tú me perdonas y me das espíritu noble, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Así que yo debo ser un instrumento en las manos de Dios, y el deseo de mi corazón es que muchos te conozcan, Señor, y se conviertan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para el perdón de los pecados de aquel que ha quebrantado tu santa ley. Oremos al Señor. Padre bueno, doy gracias a ti por lo que nos has enseñado en este día. Te doy gracias, Señor, porque tú cuando nos perdonas, nos mueves a enseñar a los transgresores tus caminos, para que los transgresores se conviertan a ti. Señor, líbranos de homicidios, líbranos de pecar contra ti, Dios de nuestra salvación. Señor, abre nuestros labios para publicar tu alabanza, porque no quieres sacrificios que nosotros le daríamos, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Señor, ayúdanos a que cuando pequemos, inmediatamente nos arrepintamos y nos humillemos ante ti y te pidamos perdón por nuestras faltas. Haz bien con tu benevolencia a tu pueblo, mi Señor. Edifica los muros que tal vez se han caído por el pecado en los hogares, mi Señor. Restaura al esposo, restaura a la esposa, Señor, para que traigan bendición a sus hijos. Restaura, Señor, la comunión en la iglesia, para que la iglesia sea bendecida, mi Señor. Porque si hay familias perdonadas, si hay familias fuertes, la iglesia será fuerte. Ayúdanos, Señor, a brillar con la luz de Jesús, tanto en nuestro hogar como en la iglesia y en el trabajo y donde quiera estemos, Señor. Oh Padre, ayúdanos a vivir una vida transparente, recta y justa cada día. Porque solo tú, Señor, lo puedes hacer, por eso te lo pedimos y venimos ante ti. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades y concédenos vivir para tu gloria día a día. Guarda a cada uno de mis hermanos y hermanas y bendícelos con la luz de tu verdad.
y dale la paz que solo tú puedes dar, Padre Santo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido esto, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por su atención, por su conexión. Dios los bendiga, los llene de su gracia y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.